Victor Emile Frank nace el 6 de marzo de 1905, hijo de Gabriel y Elsa Frank. Es médico neuropsiquiatra, austriaco, de origen judío, doctor en filosofía, creador del análisis existencial y la logoterapia. Desde muy niño, fue un hombre sensible y preocupado por los temas existenciales. Sus preguntas y reflexiones sobre la muerte, el sentido de vida y sensación del vacío existencial lo acompañaron a lo largo de su vida. A los 4 años, una noche, despierta sobresaltado por el convencimiento de que él también iba a morir, tema que no le preocupaba, sino le preocupaba que si en ese momento la vida entonces iba a carecer de sentido. La llegada de la Primera Guerra Mundial y la pobreza lo privaron de dos grandes deseos, ser Boy Scout y su bicicleta. Se formaba a las 3 de la mañana para que le dieran patatas. Según un pasaje narrado por Eugenio Fisotti, cuenta que un profesor de ciencias naturales concluyó que la vida no era más que un proceso de combustión y oxidación. Frank se puso de pie y dijo entonces: «Profesor, ¿qué sentido tiene la vida?». Su interés por el existencialismo y por la temática del sentido de vida se agudizó cuando un compañero se suicidó y encontró junto a su cuerpo un libro de filosofía de Nietzsche. Frank quedó convencido de que hay un íntimo nexo entre las concepciones filosóficas y el modo de entender y afrontar la vida. A los 15 años, en la Universidad Popular, pronunció una conferencia acerca del sentido de la vida. Finalmente, el periódico Der Tag, en 1923, lo invita a escribir 4 artículos de los problemas existenciales de la juventud, crecida en el clima depresivo de la posguerra, un tema afín a sus propios intereses, ya que él mismo había crecido en esas circunstancias. En 1923 inicia el estudio de medicina, el cual ligó con un alto sentido de servicio y respeto a la persona humana. Citada una frase de John Ruskin: «Solo existe un poder, el poder para salvar, y solo existe un honor, el honor de dar auxilio». Cuando comienza a estudiar, destaca el nombre de Sigmund Freud, médico, neurólogo y psiquiatra austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis. Este fue inspirador de Frank para ser psiquiatra. El único encuentro personal con Freud fue cuando accidentalmente lo encontró rumbo a la estación del tranvía. El problema de Freud no está en sus observaciones y aportaciones, sino en la rigidez de su postura y en el sesgo de sus interpretaciones. Pretende poseer la totalidad de la verdad y reduce todo a su propia perspectiva. De la época de los 20, se erguía la meca de la psicoterapia. Otro de los pioneros fue Alfred Adler, quien tuvo una gran influencia en Viktor Frank. El psicoanálisis reduce todo a la sexualidad. Frank llegó a una conclusión: soy de la misma ciudad que Freud, pero de una época distinta. Cada época tiene sus propios problemas y a cada época le corresponde crear su propia teoría. La época dorada del psicoanálisis queda atrás de la primera mitad del siglo XX. Frank se desilusiona del psicoanálisis cuando empieza a estudiar. Se puede indicar que la logoterapia se encuentra más cerca de las posturas adlerianas, junguianas, cognitivo-conductuales, humanistas, existenciales y sistémicas que el psicoanálisis de Freud. Es importante mencionar que Frank y Freud no solo difieren con sus postulados teóricos, métodos clínicos y terapéuticos, sino fundamentalmente en su visión antropológica del ser humano. Pero como pasa con los cimientos de una obra, cuando se levantan un edificio sobre ellos, se sustraen cada vez más de las miradas, es decir, se entierran. El psicoanálisis y la psicología individual han sobrevivido y sobrevivirán, pero debemos superarlas para ir más allá. Le atrae la psicología individual de Adler. Algunos conceptos frankianos
no hubieran sido posibles sin las bases del psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud no solo es el punto de partida histórico de toda la psicoterapia. Siendo estudiante le presentan a Alfred Adler, a quien admiraba por criticar puntos del psicoanálisis, en especial el pansexualismo y la reducción excesiva de lo humano a fenómenos subconscientes. Frank, a sus 21 años, se certifica como psicólogo individual. Es donde el grupo de seguidores lo llevan al estudio científico de la antropología filosófica, la fenomenología axiológica y la filosofía existencial. Adler introdujo la dimensión social en lo sexual. Sin embargo, consideraba importante la inclusión de una dimensión espiritual. En 1925 comienza su labor a favor de la juventud austriaca. Promueve los centros de asesoramiento y los invita a explayarse con las personas que escojan del grupo de asesores. Se garantiza la reserva de los datos. Esto se forma ya que a los jóvenes se les dan pocas oportunidades de preguntar sus dudas a personas con cierto criterio, más establecido, más maduro. Sobre todo, preguntas acerca de su vida. El joven se encuentra solo con amigos de dudosa fiabilidad, sin madurez ni conocimiento, y de ese modo no puede consigo mismo ni con sus preocupaciones. Se puso especial atención en la temática del suicidio juvenil. Las cifras en Alemania y Austria en la posguerra eran alarmantes. Demostró que esto se podía prevenir si la persona hubiese conocido a alguien con quien hubiese podido explayarse con plena confianza. Frank, con el trabajo de jóvenes, confirma la relación entre el suicidio y las adicciones con la temática de falta de sentido de vida y la soledad. Aunque los motivos psíquicos de los suicidios sean muy diferentes, el trasfondo espiritual es la falta de fe en un sentido de la vida. El mal fundamental, tal vez el único mal que la juventud padece una y otra vez, es la soledad. En 1926 funda con sus colegas la Asociación Académica de Psicología Médica, donde emplea por primera vez el término logoterapia. Adler lo expulsa, ya que apoya a sus maestros y critica el dogmatismo. Viktor Frankl estaba convencido que la psicología individual significaba un progreso importante en la psicoterapia. Sin embargo, su comprensión sobre el ser humano no incluía lo específicamente humano, cayendo en el psicologismo. El éxito de los centros de asesoría juvenil en Viena fue rotundo. En solo un año, la tasa de suicidio se redujo a 0. Después de la separación de Adler, la gente se refería a él como la psicología adleriana mejorada, cuestión que le molestaba a Frank. ¿Quién exponía, quién estaría legitimado para decidir si la logoterapia es realmente una psicología individual o no? Dudaba en su interés va por personas con depresión severa e intentos suicidas, confirmando su tesis del vacío existencial asociada a dichos sentimientos desesperados. Respeto la decisión de una persona de quitarse la vida, pero también deseo que sea respetada mis principios de salvarle mientras puedo. La tarea de la psicoterapia es, en última instancia, conducir al que busca ayuda hacia la responsabilidad para consigo mismo. Y si hemos exigido trascender del ámbito psíquico y avanzar hacia lo espiritual, o sea, incorporar en la psicoterapia la totalidad de la existencia humana, ahora poner una última cosa, colocar en el centro de la psicoterapia la esencia de la existencia humana, el ser responsable, el tener una misión. Visto así, se hará análisis de la existencia y la existencia como responsabilidad. Al entrar en el campo de concentración, comienzan su obra Psicoanálisis y Existencialismo, pero Paul Pollack, amigo de él, le tenía una copia. La psicoterapia solo agotará todas las posibilidades terapéuticas cuando, orientada por la dimensión del espíritu y convertida en análisis
existencial, vea detrás del hombre que sufre psíquicamente al hombre que lucha espiritualmente. Cuando vea al hombre como un ser colocado en un mundo de necesidades y posibilidades, en la tensión entre el ser y el deber ser, en 1938 entraron en Austria las tropas de Hitler. Estaba dando una conferencia, supliendo a un amigo que presentaba un libro llamado El nerviosismo como fenómeno de la época. Alguien abrió la puerta abruptamente, una persona de la SA. Él siguió hablando hasta que terminó. Esta fue su obra más audaz. Prohibió el ejercicio de la medicina a los médicos judíos. Solo podían atender a los judíos. Se les marca con la estrella. Les prohibían ingresar a ciertos lugares públicos y negocios privados. Se les confiscan bienes y el abuso sexual a mujeres y las agresiones hacia los hombres judíos se convirtió en algo cotidiano. Otto Pozzi ayuda a Frank durante el dominio del partido nazi a evadir las órdenes de la eutanasia para pacientes judíos, alterando los diagnósticos de enfermedades psiquiátricas de tipo orgánicas. Luchó por la inclusión de la dimensión noética, específicamente humana, promoviendo sus capacidades y potencialidades por encima de las limitaciones y patologías, haciendo énfasis en las capacidades noéticas, espirituales, del autodistanciamiento, autotrascendencia. Promovió una confianza en las potencialidades, recursos y fuerzas de la persona, o sea, su núcleo sano. Este es el claro antecedente de la psicoterapia humanista, de la psicología positiva y del concepto de resiliencia. Reinterpretó la teoría de la motivación humana orientada a la homeostasis desde la búsqueda de placer de Freud, el poder de Adler o hacia las necesidades de Rogers, Maslow, a favor del desarrollo de un enfoque no dinámico orientado a la búsqueda, conservación, realización de valores y de sentido personal. Destaca la importancia de elementos existenciales de Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, proponiendo la importancia del análisis existencial, ser en el mundo, la libertad, la responsabilidad y la voluntad de sentido, y los valores en la práctica de la psicoterapia. Describió la importancia de la tríada trágica, sufrimiento inevitable, culpa inexcusable y muerte ineludible, rol fundamental en la existencia. La salud y la enfermedad deben de tener una mirada humanista realista que involucre las posibilidades de apelar al espíritu. Describe las neurosis nógenas, colectivas, laborales, de desocupación y las iatrónicas. Dedicó especial atención a la prevención y abordaje del vacío existencial, advirtiendo su relevancia creciente en la salud mental de las próximas generaciones. Resaltó la importancia del valor de la actitud frente al sufrimiento. Lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos frente a lo que nos pasa. Destacó la importancia de la relación terapéutica con el diálogo, la creatividad, la intuición del terapeuta por encima de las técnicas. Pionero del uso de técnicas y recursos para la psicoterapia, el diálogo socrático, de reflexión, intención paradójica, modificación de actitudes, y le da suma importancia al sentido del humor en la práctica clínica. Destacó la importancia de la bioética, que es el respeto profundo a la dignidad del paciente por su condición de persona, independientemente de su gravedad en su problema físico o psíquico. En 1941 conoce a Mathilde Grosser, Tilly, siendo los últimos autorizados a casarse por los nazis, 9 meses antes de deportarlos a los campos de concentración. Ella se embaraza y la obligan a abortar o la deportaban. A Viktor Frank le dan su visa para salir de su país, pero sus padres ancianos
Ya no podían salir de este. Se encuentran en una disyuntiva, ¿se va o no se va? Al llegar a casa, se encuentra en la mesa un pedazo de mármol y le dice a su papá, ¿qué es? Él le contesta, este mármol es de los 10 mandamientos. Víctor Frank le pregunta, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Así fue como tomó la decisión. Entre 1942 y 1945 atraviesa la experiencia más trágica de su vida. Vive el experimentum crucis en sí mismo. Pasa por 4 campos de concentración: Auschwitz, Dachau, Kaufering y finalmente Turquim. Su padre muere y su madre la llevan a Auschwitz directo a la cámara de gas. Al salir, escribe el libro Un psicólogo en el campo de concentración. El escribir este libro fue su terapia. Lloraba, caminaba por la habitación dictándole a la secretaria. Caía en su sillón exhausto y lloraba. A veces se volvía a visualizar a sí mismo en esa situación. Tan emocionado estaba por sus propios pensamientos que frecuentemente le sobrevivían con una dolorosa claridad. Las compuertas se habían vuelto a abrir. Posteriormente se le cambia el nombre, El hombre en busca de sentido. Se casa con Ellie, quien se convierte en un pilar de su vida. Ella fue la mujer capaz de convertir a un hombre que sufría en un hombre que amaba. En palabras de él, lo que yo realizo con el cerebro, ella con el corazón. Frank presta atención a la difusión académica de su enfoque y a la validación científica a través de la creación de instrumentos e investigación científica. Aparece una joven estudiante llamada Elizabeth Lucas, principal discípula de Frank. Su propuesta de abordaje terapéutico lo divide en 4 pasos: autodistanciamiento, modificación de actitudes, reducción de síntomas y la búsqueda de nuevos significados. La aportación a la integración de métodos conductuales a la logoterapia. El desarrollo de la logoterapia de grupos para las adicciones, la depresión y el duelo. Existen también 2 discípulos mexicanos, Guillermo Pareja Herrera y Leticia Asensio. La logoterapia considera al hombre como un ser en busca de sentido y como un ser responsable de la realización del sentido. La logoterapia ve su cometido en hacerle consciente de su ser responsable. Esto vale también para el logoterapeuta, puesto que él además debe darse cuenta de su responsabilidad, de su ser libre. Se debe caracterizar por un espíritu independiente. En una entrevista dijo que lo más satisfactorio fue que la Universidad de Calgary, cuando cumplió 90 años, sembró 90 árboles por toda la ayuda que había dado. En ese momento, él decide que Ellie recibe el reconocimiento que le deben de dar. Cuando lo vio, él dijo, me siento preparado para morir. El 21 de octubre de 1996 dictó su última clase en la Universidad de Viena. Fue un hombre coherente, sensible, carismático, esposo, padre y abuelo, ejemplar, alpinista, aviador y caricaturista. Un hombre que había encontrado el sentido de su vida ayudando a otras personas a encontrar su propio sentido. Muere el 2 de septiembre de 1997 a los 95 años, entre la muerte de Lady Di y Teresa de Calcuta. Esta última pidió que le dieran el premio Nobel. Esto no fue posible. Antes de ser operado del corazón, le dijo a Ellie, te he dedicado un libro que he escondido en casa. Le da las gracias por lo que hizo por él. Frank fue un testigo del siglo XX, testigo de las más grandes atrocidades y las más elevadas proezas de las que es capaz la especie humana. Científico con alma humanista y existencialista, testigo partícipe de los inicios de la psicoterapia, pero sobre todo fue un hombre que logró convertir el sufrimiento en sabiduría, el propio vacío en una misión, en beneficio de otros, y el destino inevitable, la posibilidad de otorgar a la vida una respuesta y actitud positiva.